bienvenidos a esta tercera jornada del Festival Internacional de la Revista Cuadernos Hispanoamericanos, que nos ha reunido en Santiago para conmemorar los 75 años de la publicación española, Cuadernos Hispanoamericanos, una de las revistas de crítica y pensamiento más longevas del mundo, que se edita desde 1948 en forma ininterrumpida y que es un referente en el ámbito literario a uno y otro lado del Atlántico. En Santiago se han dado cita una veintena de destacados exponentes de las letras y de la edición hispanoamericanas, a quienes queremos volver a nombrar y queremos agradecerles con un gran aplauso su presencia en este encuentro, en el que nos han invitado a dialogar, a pensar, a debatir, a reflexionar en torno a la literatura, la crítica y la edición. Nuestros queridos amigos Juan Cárdenas, Paco Cerdá, Fabio de la Flor, Brenda Navarro, María Negroni, Carlos Pardo, Michelle Roche Rodríguez, Daniel Saldaña París, Javier Serena, César Tejeda, Raúl Zurita, Andrea Palet, María José Navia, Álvaro Matus, Carla Gelfenbein, Nona Fernández, Alejandra Costamagna, Álvaro Bizama, Pía Barros y Marcela Aguilar. Maravillosos todos. Gracias por estar aquí. Y también queremos destacar la participación de los referentes chilenos en música y poesía llamados Festival PM, quienes nos van a deleitar mañana a las 7 de la tarde. Así que todos invitados a las 7 para el Festival PM. También agradecer especialmente la gran contribución y colaboración, muy activa colaboración en la organización de este festival, a la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales y a cuyos representantes, en este caso Álvaro, agradecemos. Y a continuación daremos paso a la quinta mesa del Festival Cuadernos Hispanoamericanos, titulada La Crónica Hoy. Aprovechamos de decirle que a las 6:30 tenemos un café y después seguimos con el recital del gran poeta chileno Raúl Zurita, presentado por el editor español Fabio de la Flor. Presentamos ahora entonces la quinta mesa del Festival Cuadernos Hispanoamericanos, que hemos denominado La Crónica Hoy, en la que se reflexionará sobre literatura de no ficción y sobre la importancia de la crónica literaria en América Latina y en España. Participan por España Paco Cerdá, Álvaro Bizama de Chile, Daniel Saldaña París de México y modera Andrea Palet de Chile. Vamos a dejar presentada a Andrea, porque después Andrea se dedicará a presentar a sus contertulios. Entonces, permiso. Si quieren pueden ir subiendo con toda tranquilidad. Les contamos que Andrea Palet es periodista de la Universidad Autónoma de Barcelona, editora, traductora chilena y profesora asociada a la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, donde dirige el Magíster en Edición y edita la revista Dossier. Recibió el premio Alejandro Silva de la Fuente 2019 de la Academia Chilena de la Lengua y el premio a la edición 2019 de la Cámara del Libro de Chile, y es la fundadora de la editorial Laurel. Entonces, gracias por estar aquí, Paco Cerdá, Álvaro Bizama, Daniel Saldaña París, junto a Andrea Palet. Un aplauso. ¿Se oye? Sí, ahí sí. No te muevas que nos vamos a caer. No, está bueno. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias al Festival Internacional de Cuadernos Hispanoamericanos. Estoy con 3 escritores, Paco Cerdá, Daniel Saldaña y Álvaro Bizama. Los voy a presentar brevemente porque, siendo la última mesa del festival, me da la sensación de que ustedes ya lo conocen más que yo. Aquí Paco Cerdá, periodista, editor, fundador de una editorial de la cual le voy a preguntar en un rato más, La Caja Books, que tiene una propuesta bien interesante y relacionada con el tema de esta mesa. Los últimos de los libros que me parece que son los más reconocidos o recientes de él son El Peón, Los Últimos y 14 de abril. Creo que los 3 son crónica, no sé si periodística, literaria, histórica. Me encantaría que hablara de eso en algún momento. Daniel, mexicano, Paco es valenciano. Daniel, de México, escritor también, hace muchas cosas, también es artista, es traductor y traductor de textos de arte, lo que
es una especie de clasificación especial en las penas del infierno. Y también, como nosotros en Chile tenemos el complejo de invisibilidad de hallarnos acá abajo al fondo a la izquierda, recordamos con mucho cariño, ¿te acuerdas, Álvaro? La antología la excelente antología de poesía chilena que hizo Daniel el 2012 para la UNAM. Todavía no acordamos, se llamaba 12 en punto. De lo que sé, sus 2 libros más recientes son Los 2 en anagrama, uno una novela, El baile y el incendio, y otro que se llama Aviones sobrevolando un monstruo, que está clasificado como ensayos literarios. No sé bien por qué el plural, también podría salir en la conversación. Y aquí a mi lado, Álvaro Bizama, autor de, por ejemplo, Ruido, Taxidermia, El brujo, Laguna, todas obras de ficción, Caja Negra, uno que se menciona poco, pero es uno de mis favoritos personales, que es Música marciana. Álvaro, cuando éramos más jóvenes, fue un rudo y temido crítico de diario, crítico de libros, tenía un personaje que se llamaba El Come Libros, también crítico de televisión. Cuando esas cosas se hacían en los diarios, insisto, sabe por lo tanto de crónica de batalla, de crónica escrita 10 minutos antes de publicar, etc. Hoy día no es tan temido, sino más bien querido, director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Y dentro de las millones de cosas que hace, publicó recientemente una crónica biográfica o biografía, ya veremos, sobre Pablo de Roca. Y está preparando otra, sobre la cual le voy a preguntar, porque además me voy a vengar de algo, que está terminando otra sobre Carlo Droguet. También crónica literaria, biografía, no sé, ya veremos. Voy a hacer unas muy poquísimas preguntas a los tres y después una a cada uno y después daremos la palabra a quien quiera preguntarle. La primera, perdón, le juro que es la única, es de esas preguntas odiosas del tipo, más que una pregunta tengo un comentario, pero le juro que es la única, las demás son cortas. Y tiene que ver con el tema de las clasificaciones de los géneros, ¿sí? Pienso yo, desde afuera, creo que la respuesta más natural, más legítima, más justa de un artista, o sea, ustedes, ante la presión o ante la pregunta de la clasificación es resistirse, es no querer ser clasificado. Me parece obvio y natural. Y de hecho me parece una descortesía yo preguntarte a ti, ya, pero esto que escribiste, ¿qué es? ¿Es esto o es este otro? Y esto tan raro, ¿por qué? O sea, ¿dónde lo pongo? ¿Sí? Creo que es un trabajo que deberíamos hacer nosotros las lectoras, los lectores o las editoras, porque tampoco es tan difícil, no es que haya 1000 opciones, ¿sí? Pero le siguen preguntando, desgraciadamente, a ellos y a ella, y no estamos como en un loop que en ciertos casos puede llamarse una especie de ansiedad o la angustia de la clasificación. También tiene que ver con que, en términos prácticos, quienes inventan o solidifican los géneros o subgéneros es la industria, ¿no? Pero la industria se tarda bastante. Digamos que ya llevamos, no sé, 400 contratapas que dicen algo así como, bueno, esto está a mitad de camino entre esto y lo otro, y ya como que ya todos sabemos de qué se trata y como que, pero seguimos como manteniendo, no sé por qué razón, ciertos nombres para cosas que ya no son suficientes por sí mismos porque hay nuevas maneras de escribir que ya no son tan nuevas, ya tienen un par de décadas como mínimo, digamos, y han sido aceptadas, etc. Y lo último, pero ya es una hipótesis un poco ridícula mía, también creo que son fuente de clasificaciones, y una fuente un poco turbia, de clasificaciones de género y subgéneros literarios, los concursos literarios, las bases, la gente que redacta las bases, que lamentablemente muchas veces, sobre todo en los géneros que están como en los bordes, están redactadas como el culo, muy mal. Y eso contribuye también a esta especie de, a veces,
quizá incomodidad o quizá repetición de esta frase tan de está a medio camino en algo, un medio camino como que nadie quiere, no es tan sexy estar en el medio camino de algo. Entonces, de verdad que esta es la pregunta más larga. La pregunta es, ¿han ustedes como autores, qué les pasa con esta angustia de la clasificación? ¿Ha sido una molestia, un problema? ¿Han experimentado incomodidad al ser sus libros, sus textos clasificados en determinado subgénero que no les termina de cuajar? Paco, como quieran. Si os parece, Claro. empiezo yo. Buenas tardes, en primer lugar, a todos y a todas por estar aquí. Es un gusto concluir las jornadas de un festival que, sobre todo, ha servido para conectarnos a muchos autores, autoras, que les doy las gracias porque es gente estupenda, aparte de escribir maravillosamente. Andrea plantea un debate interesante porque el nombre hace la cosa en muchas ocasiones. Y tener una etiqueta, que se lo digan sino a Zygmunt Bauman, te abre mucho paso en la vida. Puede ser la modernidad líquida y ganarte la vida con lo líquido, o puede ser la crónica. Yo creo que la crónica es la manera noble, aristócrata, de llamar al periodismo clásico. Ser un cronista parece hoy en día algo más que ser un reportero. Por ejemplo, sobre todo en España, y creo que Javier Serena me entenderá cuando digo eso. Ficción / no ficción. Estos días desde aquí se ha caído, en mi opinión, en mi modesta opinión, en demasiado relativismo sobre que ficción y no ficción, que al final todo es ficción en la vida. Y yo me resisto a creer eso y faltaría a la verdad, a mi verdad, si no opusiera una resistencia a decir que no. Que lo que algunos compañeros han dicho, yo no estoy en absoluto de acuerdo. No todo es ficción. No todo lo que se escribe es ficción. No ficción pura puede serla, si entendemos que la memoria juega con su propia ficción, que cuando escribimos una carta y dejamos constancia en un documento, todo lo que se contaba en ese documento era real, no era real, pero por lo menos hay un soporte documental al que te puedes asir. No podemos confirmarlo todo hasta el extremo final porque sería un juego de matrioscas imposible. Pero creo que, o al menos lo que yo hago, lo que yo escribo y en lo que me fijo en algunos autores a los que sigo, es no ficción. Y no ficción implica narración de hechos, implica pensamiento, implica reflexión, implica poesía injertada dentro de la crónica. Es toda, yo creo que es el género total, como lo era la novela, o lo es también en el terreno de la ficción, seguramente, pero es el género total que permite y que incluye, integra muchos subgéneros o muchos macrogéneros. Y después, sobre la angustia que me preguntabas respecto a dónde encasillarte, mira si es poca la angustia que me permití la licencia de inventarme una nueva etiqueta, a lo Zygmunt Bauman. Está la ficción y la no ficción. He intentado, y estoy intentando patentar, si vosotros os parece bien, os engrosaré en el club de partidarios de la etiqueta, es la no fricción, que es lo que me gusta decir que yo hago. En plan coña, pero con cierta base de realidad. La ficción sería la narración de hechos inventados. La no ficción sería la narración de hechos reales. La no fricción sería la narración de unos hechos reales que se deslicen de forma cómoda y sin obstáculos en la mente del lector. Y sin obstáculos entendemos por obstáculos, por ejemplo, notas a pie de página, continuamente atribuyendo las fuentes de lo que se dice y entorpeciendo el estilo literario de la pieza. No fricciona en la mente, entra bien. No fricción. Acabo de entender. Acabas de entender ahora. Vale. No, quizá no lo había... Entonces, es, más allá de la butad, es un postulado estético, también ético, no caer en ese relativismo de que todo es ficción al final. No, quien escribe o quien pretende escribir no ficción pura,
sabe lo que cuesta sudar cada párrafo, cada línea, para, no sé, por ejemplo, en mi último libro, sin autorreferenciarme demasiado, en mi último libro, que se titula 14 de abril, que es el retrato de un solo día en la historia de España, desde que sale el sol hasta que se apaga, es el día que se proclama la Segunda República Española, que es lo que antecede la Guerra Civil Española y el franquismo. Bueno, lo que quise es relatar cómo fue aquel 14 de abril en muchos sitios de España y sobre todo desde muchas perspectivas distintas, desde el asistente del rey que le hacía las maletas para pirar al exilio hasta un encuadernador en paro que esa madrugada era abatido por la Guardia Civil. Bueno, un detalle, en uno de los, son 49 fragmentos, 7 por 7, 49, es un juego modernista. En uno de los fragmentos hablo de cómo Margarita Xirgu, actriz española, histórica, símbolo de la República, junto con García Lorca, cómo Margarita Xirgu ese día, cómo se hace un libro así, ¿no? Primero, consiguiendo todos los periódicos de España del 15 de abril del 31, después buscando en dietarios, en memorias, en biografías, en telegramas, en correspondencia, en sentencias judiciales, en pasquines políticos, en sentencias militares, archivos de todo tipo, pero sobre todo los más cálidos, que son los que engrosarán esa no fricción de la que hablaba antes. Bueno, yo en un periódico de la época veo que ese día, 14 de abril, actúa en el Teatro Muñoz Seca de Madrid Margarita Xirgu. Y digo, bueno, puede tener color, vamos a estirar el hilo. Vamos a estirar el hilo de la no ficción. No vamos a inventar qué pasó aquel día en el teatro. Vamos a ver hasta qué últimas consecuencias nos puede llevar la crónica. Entonces, busqué el nombre de la obra de teatro, conseguí el volumen, el texto dramático de esa obra de teatro para ver cuál era la primera frase que decía Margarita Xirgu cuando salía a escena, para ver cuándo salía, qué decía, y quise ver si podía describir cómo ella iba vestida ese día. Y conseguí en el Centro de Documentación Teatral de España una foto de esa representación para describir que iba con el pelo a tenacillas, con las uñas con esmalte negro, con un traje determinado. Y pensé, ¿podría saber algo más? En el Centro de Documentación de Margarita Xirgu hay cartas. ¿Habrá alguna carta enviada por Margarita Xirgu el 14 de abril? Y sí, la había. Y entonces le explicaba a su hermano cómo ese día estaba viendo muchas revueltas en las calles de Madrid y que si esas manifestaciones trocaban en violencia, ¿qué podría pasar en España? Como adelantándose a unos cuantos años a lo que vendría en España. Pero es que también hablaba de que tenía unas quemaduras en la mano porque unos días antes, hirviendo agua, se había quemado la mano y el médico le estaba haciendo curas que le hacían sufrir mucho y que le causaban un dolor casi infantil. Es decir, con todo ese corpus, incluso en esa carta le decía a su hermano, es que hoy, 14 de abril, ha venido muy poca gente al teatro, porque claro, el espectáculo estaba afuera, en las calles, con las plazas llenas, con las banderas izándose, con la historia pasando delante de los ojos de la gente. Escribir cada una de esas líneas cuesta un huevo. Hay que sudar mucho para no inventar que iba con tacones o para no inventar esa primera frase que decía en escena. Porque si inventamos, por lo menos en mis reglas, he hecho trampa, caput, se ha terminado. Y esa es para mí la frontera. Por eso, cuando se relativiza hasta el extremo de decir que, bueno, ficción, no ficción, al final todo es no ficción, no, no. Hay no ficción buenísima y hay ficción buenísima, pero mezclarlo y dejarlo todo como que es lo mismo, no. Después es la importancia del estilo, pero no voy a extenderme más, ¿no? Pero creo que también en la crónica, y puedo apuntar algo que quizás Daniel y Álvaro, que escriben mejor que yo, pueden abundarlo. Creo que en la crónica el estilo es fundamental. El estilo es tan fundamental como que corre el peligro, en algunos casos, y en Hispanoamérica, en Latinoamérica especialmente, corre el peligro de opacar la esencia y el contenido de lo que se cuenta. Que la pirotecnia lingüística acabe por eclipsar la historia que se debe contar. Y yo creo que algo básico de la no ficción, aparte de que debe tener un muy buen estilo, debe estar muy bien escrita, pero la historia es lo esencial. La historia es lo que debe mover la obra. Y no quiero copar más. Daniel, Hola.
Hola a todos, gracias por estar aquí. Esta mesa me da muchísimo síndrome del impostor porque nunca he escrito crónica, pero soy un lector entusiasta y he traducido crónica, que es un poco estar como detrás de bambalinas. Y ese ejercicio, digamos, ese trabajo de traducir crónica, de trabajar con John Lee Anderson, que es un cronista que admiro mucho y que respeto mucho, me abrió los ojos realmente, digamos, a la complejidad del trabajo del cronista y a todo lo que hay en juego y a la responsabilidad enorme del trabajo del cronista. Me acuerdo estar traduciendo yo cómodamente en mi casa en la Ciudad de México durante la pandemia el libro de John Lee Anderson o una de las múltiples crónicas que estaba traduciendo y llamar a John Lee Anderson como para confirmar algún dato, porque eran crónicas sobre América Latina, pero escritas en inglés, y entonces yo quería confirmar si la cita tenía el original en español, porque muchas veces eran entrevistas con personajes que hacía en español y luego las había traducido al inglés, y yo quería como consultar esos detalles, y de pronto John Lee Anderson me contestaba el teléfono y me decía, dime rápido, estoy en un jeep en el Congo, en mitad de la selva a las 3 de la mañana, pero tengo tiempo. Y digamos, yo nunca había conocido un escritor que fuera un hombre de acción, ¿no? O sea, que estaba de pronto en mitad de la selva y sonaban cosas muy inquietantes de fondo, y aún así tenía tiempo, calma y plena conciencia de lo que había escrito y de dónde habían salido cada una de sus fuentes. Se acordaba muy bien, decía, bueno, ahora no lo tengo, pero cuando vuelva a Londres te busco la cita porque tengo las grabaciones de ese día, y si no recuerdo mal, la palabra que usó en español fue tal. Y, digo, si yo estuviera en un jeep de madrugada en el Congo, desde luego no tendría la claridad de recordar nada de lo que he escrito en ningún momento de mi vida, y me parecía como una, no sé, una especie de conciencia total y de la importancia de los hechos también, y de la importancia de respetar las palabras de los otros, que creo que es algo que aprendí trabajando en esas traducciones, ¿no? Que John Lee Anderson tiene como esta reverencia exagerada a lo que se dijo, a lo que fue pronunciado por alguien más, y un cuidado, digamos, muy profesional de transmitir esas palabras sin alterarlo nada. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Paco, digamos, esa importancia central de la idea de la no ficción y de creer que es posible hacerlo, porque en eso se nos va la vida, y se le va la vida a personas que efectivamente mueren. Ese nivel de responsabilidad política que implica escribir un texto periodístico me parece admirable. En el otro extremo, digamos, donde no estoy tan de acuerdo quizás es en la idea del estilo. La idea del estilo como algo que, digamos, la conciencia de la opacidad del lenguaje como un posible obstáculo, ¿no? Yo creo que tener conciencia de que el lenguaje es opaco y que las palabras tienen un devenir histórico, una carga política, una musicalidad, y que tienen, digamos, todas estas, sí, todos estos niveles de lectura, solamente puede hacer mejor al cronista, ¿no? Es decir, el ejemplo para mí digamos, mi cronista de cabecera sería José Martí, que es un poeta, ¿no? Y José Martí, las crónicas de Martí, que son una maravilla absoluta, te puede estar describiendo la exposición universal de ganado en Albany, New York, en 1800 no sé qué, y la forma en la que describe a cada una de las vacas de la exposición de ganado, de pronto te transmite, o sea, el estilo, que es el estilo de Martí, que es el estilo en su poesía también, te transmite algo más allá o sea, contagia el entusiasmo de las personas que están en la exposición de ganado. No es solamente una descripción, digamos, transparente, o no aspira a la transparencia, sino que ese estilo también carga hechos, ¿no? Hay un uso del lenguaje ahí y una conciencia de la opacidad y, digamos, de las cargas políticas del lenguaje, que creo que está manejado con una altura y digamos, una claridad que solo podría tener un poeta, ¿no? Entonces esa es como mi única nota al pie ahí. Álvaro, ¿te has sentido alguna vez forzado a entrar en una cajita que no te parezca que hacía justicia a lo que habías escrito en el momento de publicación o quizá en otro anterior? ¿Compartimos?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Es raro estar acá. A mí me pasan dos o tres cosas sobre el tema que me parecen... Primero voy a decir un par de cosas que pueden soportar... No sé, me acordé de que alguna vez la mejor definición de crónica que leí se la leí a un guionista de historieta inglés que se llama Warren Ellis, que posiblemente se la robó a Hunter Thompson, que decía Ellis, Hunter Thompson, yo creo que era, el cronista es quien va a la fiesta y luego cuenta quién vomita. Me parece a mí una definición interesante para pensar de dónde trabajamos. Y en el caso mío, afortunadamente, yo creo que una suerte, me he movido con relativa impunidad en los géneros. Entonces, he pasado la novela a la crónica, de la crónica al ensayo, del cuento a la columna, y nunca he visto muy bien esos géneros, esos límites. Y nunca lo he visto muy bien porque yo mismo nunca lo he sentido como un problema, nunca lo he sentido como un tema. O sea, he tenido, por supuesto, o sea, hay un momento cuando yo parecía que todo el mundo creía que yo escribía ciencia ficción y escribí una novela que parecía política, y al día siguiente que salió pasé en una semana de estar en mesas sobre Star Wars y Star Trek en mesas sobre la memoria de la dictadura. Es una cosa rarísima, así, una cosa muy rara. Pasé a hablar de lo que pasaba con Chewbacca, los cuerpos mutilados por los militares. Y eso pasó en una semana. Entonces, en general, he tenido la suerte de poder moverme. Lo que yo creo que me parece interesante es que justamente es un género complejo desde el punto de vista latinoamericano, o sea, desde donde leemos nosotros. O sea, nuestra tradición como cronistas, nuestra tradición como lectores, es una tradición de donde justamente los objetos con los cuales trabajamos, los objetos provienen de una lista de obras que justamente existen desde un mundo mezclado, un mundo híbrido, o sea, desde, no sé, el Facundo de Sarmiento hasta el Matadero de Echeverría. Y me parece interesante, por ejemplo, pensar en una relectura que uno podría hacer de Los raros de Rubén Darío. Daniel citaba a Martí. A mí me gustan mucho los raros de Darío porque es su respuesta al libro de Los poetas malditos de Paul Verlaine. Y me parece que ese efecto de espejo entre el libro de Verlaine y el libro de Darío es interesante, pero también es interesante porque justamente los textos de Darío que publican Los raros son textos que escribe para la Nación de Buenos Aires, y son textos que existen justamente en la cosa diaria de la publicación de prensa, que están pensados para un público originalmente que los va a leer desde a ras de piso, sin entenderlos desde ninguna clase de género. Entonces, creo que la definición es una definición interesante de plantear, pero también justamente me pasa a mí que los textos no digo que lo nieguen, lo ponen en entredicho, lo complejizan, y me parece que, por ejemplo, lo que sucede con... O sea, creo que los problemas que me interesan son otros. Y son otros, por ejemplo, me interesan los puntos ciegos de la escritura de la crónica, o de la escritura de la crónica, pensando, por ejemplo, estoy pensando en un texto de Leila Guerriero, que es un perfil que le hace Leila a Palito Ortega, el político cantante argentino, que lo publica en Rolling Stone. Y ese texto de Leila Guerrero sobre Palito Ortega tiene el punto ciego de la mujer de Palito Ortega, que Leila nunca puede resolver qué pasa con esa mujer. Y la crónica es justamente ese lugar donde está ese fracaso. La crónica es ese lugar donde trabajamos esos puntos ciegos, donde trabajamos esos espacios complejos, donde trabajamos esas dudas. A mí me parece interesante pensar, por ejemplo, en los dos textos de biográficos que ha escrito Daniel Tittinger sobre primero Ribeiro y luego Vallejo. Y pensar que, por ejemplo, Tittinger somatiza en su cuerpo la crónica. Entonces, en el caso de Ribeiro, terminó con el cuerpo tatuado con frases de Ribeiro y subiendo no sé cuántos kilos. Él mismo ha descrito ese proceso. O sea, entonces, la escritura de los textos justamente pasa también, para mí, en la crónica por esa experiencia que va cambiando de libro a libro, que va cambiando de pregunta a pregunta, que va cambiando justamente en esa duda del paisaje. O sea, a mí creo que eso, o sea, yo nunca me he sentido como circunscrito de género. O sea, cuando escribí, me decían que escribía ciencia ficción y yo creía que escribía otra cosa. Tengo una novela que es Ruido, que partió como una crónica, terminé escribiéndola como novela porque la no ficción fracasaba para narrar la historia que estaba contando. Fracasaba, o sea, me estrellé con la idea de hacerlo como un texto periodístico y terminé escribiendo una novela que en fondo es una versión de la crónica transformada en una novela no ficción. Y ahora el texto de Pablo Roca, que está ahí, iba a partir como una ficción, pero me di cuenta que la ficción era irrelevante en ese texto.
y daba lo mismo, y lo que me parecía que había que hacer era justamente contar esa historia que nadie había contado, o que habían contado en el caso de Pablo Roca, que era el principal enemigo de Neruda, contado desde el punto siempre, había sido contado desde el punto de vista nerudiano, como una anécdota, como un chiste, como una nota al pie. Y yo creo que el sentido de la crónica es que uno trabaja con las notas al pie, uno trabaja con esos espacios de silencio, trabaja con esos espacios, con esos agujeros negros, trabaja con esos espacios en los cuales, como decía Daniel, donde el lenguaje es opaco y justamente no podemos resolverlo, y la crónica es, cuando, por lo menos en el caso mío, la crónica es los textos que escribo cuando hago no ficción o hago perfiles, es resolver esas lecturas que no puedo resolver, y escribirlos me permite justamente entenderlo. Eso, fundamentalmente. Gracias, Álvaro. Es interesante esta definición recién acuñada de la crónica como la que muestra sus fracasos al aire, que están ahí para quien los quiera ver, y la literatura como la que o los oculta o no se da cuenta, o los trabaja hasta que dejan de ser un fracaso y se resuelven ese nudo, etc. Sigo con el periodismo, tenía una pregunta muy simple. Una definición muy corta de periodismo narrativo o ensayo novelado, etcétera, es en el fondo contar la verdad pidiendo prestado o robando las técnicas de la literatura. Pero esta es una pregunta para Daniel y Álvaro, que no son periodistas. Pasa al revés. ¿Ustedes han aprendido, usado, robado técnicas del periodismo, prácticas, malas prácticas, costumbres? Creo que, o sea, muchos años trabajé en una revista como editor, que no era una revista, digamos, había una sección importante de crónica y se publicaba bastante crónica, y hay algo de la velocidad que implica hacer revistas o trabajar mucho más en periódicos, por supuesto, como la necesidad de resolver un texto de la manera más eficaz posible, con el deadline encima, con un teclado aquí mientras escuchas a alguien más por teléfono, como algo de ese sentido medio improvisado y ruidoso del trabajo periodístico que a mí me cautivó y que es algo que he tratado de emular con muy poco éxito, pero me gustaría ser capaz de escribir así, o sea, me gusta la idea de un escritor más en medio del mundo, como más rodeado de ruido, de otras personas, de máquinas, que la idea del escritor recluido en una especie de oficina medio lejos de todo en algún campus o en una biblioteca, que es donde yo trabajo, perdón, como escribiendo solamente en el silencio y rodeado como de materiales callados y manejables y sin un deadline, ¿no? O sea, me gusta mucho como hay algo de ese ámbito profesional del periodismo, que creo que lo aprendí siendo editor y trabajando con periodistas, que he tratado de copiar un poco. Sí, o sea, la desaparición del ego del escritor, y eso es lo mejor que uno aprende del periodismo. O sea, la desaparición del ego del escritor, que el periodismo justamente enseña, a mí por lo menos me enseñó a postergar. Y creo que eso ha sido interesante. Ahora, en general, yo he hecho periodismo, hice periodismo mucho tiempo y me parece que siempre escribí en los diarios, siempre pensé justamente que esa legibilidad me interesaba respecto a lo que yo hacía. Pero creo que es importante, para mí fue importante esa pregunta porque me acuerdo que el 2015, 2016, no me acuerdo el año exacto, acá en Chile, ¿se acuerdan del gran incendio de Valparaíso? O sea, un incendio en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, donde estuvo la ciudad quemándose varios días y se incendiaron buena parte de los cerros. Entonces, en una revista que se llama Anfibia me pidieron una crónica sobre el incendio. Yo hace mucho tiempo que yo nací en Valparaíso, crecí en Villa Alemana, que es una ciudad cerca de ahí, vivía en Valparaíso y me fui de la ciudad y no había vuelto. Y justamente el incendio quemó y incineró varios cerros que yo conocía donde vivían amigos y en los lugares que había visitado. Entonces me parecía a mí que mi experiencia respecto a eso da lo mismo.
porque lo que yo tenía que contar era justamente lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, y buscar ese relato justamente de cómo una comunidad se había roto. Entonces, creo que si no hubiera tenido esa elección, y un poco también me pasó con el estallido, en el fondo, es como que el estallido me parecía a mí que no era el momento de hablar en primera persona, era el momento de hacer registros, no de autoría. Me parecía que era el momento de mirar lo que estaba pasando y tomar nota. Yo creo que eso lo aprendí, no sé si del periodismo, pero lo aprendí desde cierta idea del periodismo de trabajar rápido, tratar de ser preciso, de colocar los hechos sobre la interpretación, y eso me pareció a mí por lo menos importante. Y creo que me ha servido, pero no tengo claro, pero me ha servido porque lo he aprendido, entre comillas, naturalmente. Y está integrado de pronto a mi sistema de escritura, eso. Igual, danos un poco de crédito a los periodistas, capaz que sí te han enseñado algo. Esto es increíble, lo hace poco que fue, porque ya parece deshacerse un poco, pero nos pasó algo muy fuerte e inesperado, la pandemia. Una guerra sin armas, pero cruenta, entre otras cosas en términos de salud mental, cuyos efectos estamos recién empezando a ver. Creo que la respuesta a esta pregunta va a ser no, pero la voy a hacer igual. ¿Creen ustedes que se puede relacionar esta experiencia universal, la pandemia, y el brote de una escritura más ensayística, reflexiva, filosófica, política? Con brote me refiero a que se esté publicando, ¿sí? ¿Creen que el estamento de los que escriben, ustedes, se detuvo, pudo o tuvo buena recepción al producto de esa reflexión sobre el sentido de lo que hacemos o sobre quiénes son realmente los más débiles de nuestras sociedades, los pobres, los viejos, los más solos? Mira, sobre esto último que acabas de decir, creo que también abre una línea de debate interesante. A la primera parte de la pregunta, no, como bien pronosticabas. A la segunda parte, decía... Están boicoteando la intervención. No, tranquila, es broma. ¿Dónde se mira? ¿Dónde mira la crónica? Tú estabas hablando de los pobres, de los marginados. Esta mañana hablábamos de las voces en los márgenes, de la periferia, de romper el canon también con la mirada. Pero, hay un pero. Y esto es éticamente controvertido y por eso creo que es interesante que lo abordemos. Yo mismo he caído, entre comillas, he incurrido, entre comillas, en esa práctica. Mi primer libro se fijaba en los últimos de la sociedad, la España más despoblada, aquella España en la que la densidad de población es inferior a la de la Laponia, aquellos que están olvidados por el mercado, olvidados por las administraciones y olvidados por la sociedad. Después me fijaba en los peones de la historia, aquellos que entregaron su vida, sacrificaron su existencia en beneficio de una lucha colectiva que los engulló y pagaron un alto precio. Y este libro, 14 de abril, buscaba en esos olvidados que permitieron que España proclamara una república y que pagaron también un precio y que algunos de ellos murieron en aquella jornada y que habían sido olvidados. Cuento esto no para vender los libros, sino para subrayar cómo esa mirada de fijarse en los últimos, en los peones, en los olvidados, es, por un lado, un compromiso ético, por otro lado, y ahí es donde entro ya en terreno fangoso, es rentable, es agradable, es ahora mismo bien recibida por el sector editorial, por los lectores. Diríamos que está bendecida por lo políticamente correcto ahora mismo, ¿vale? Es controvertido esto que digo. Y 3, ¿por qué la crónica se fija tanto en los pobres, en los suburbios, en las periferias y mira tan poco a los ricos y mira tan poco cómo viven los ricos y mira poco las empresas grandes? Patrick Radden Keefe, que ha escrito El imperio del dolor, que ha escrito sobre la industria farmacéutica en Estados Unidos, es un gran periodista del New Yorker, de plantilla, que ha escrito un libro extraordinario sobre el conflicto de Irlanda del Norte, No digas nada, que acaba de publicar un libro que se titula Maleantes, que es una colección de perfiles sobre precisamente estos
márgenes de la sociedad. Pero qué poco nos fijamos en aquello donde se mueven los hilos del poder, porque cuesta mucho más. Es más fácil hacer un largo perfil, como hizo Joseph Mitchell, para mí algo similar a un dios de la crónica. Está Gay Tales, Joseph Mitchell, Hunter Thompson, ¿no? La escuela americana, está Leila Guerriero, está Martín Caparrós, algunos tótems de la escuela latinoamericana, está Eric Bouillard, que hace crónica, pero ¿se puede hacer crónica y llamarla crónica del pasado? Yo creo que sí. Yo tengo Los Últimos, que para mí es una crónica, tengo El Peón, que para mí es otra crónica, aunque sea del pasado. Sus voces continúan pudiendo ser oídas si buscas en las cartas, en las memorias, en los documentos. Es decir, creo que la crónica no entiende de presente o de pasado. Creo que lo que ha hecho Álvaro, sin conocerlo en profundidad, pero sí ojeándolo, es una crónica, aunque hable del pasado. Y la crónica, insisto, puede estar preñada de reflexión, de una mirada poética, y cuando me refería a que el lenguaje no opaque la historia, no me refiero a una escritura conservadora, a una escritura plana, todo lo contrario. Cuanto más exuberante y cuanto más arriesgada, mejor será la crónica. Ahora bien, que esté al servicio de la historia, que la historia sea lo importante, es lo que quería decir. Si no, creo que el cronista está utilizando la crónica para hacer juegos florales literarios que seguramente estarían más en sintonía con otros géneros. Pero bueno, a tu respuesta de la segunda pregunta, creo que la crónica debería fijarse más en Joseph Mitchell. Joseph Mitchell escribe un libro que es fantástico, fabuloso, que creo que es lo mejor que podremos decir en esta mesa. Si no lo habéis leído, por favor, leedlo. El secreto de Joe Gould. Es la historia de un vagabundo de Nueva York que está escribiendo la historia oral de nuestro tiempo. Es decir, se pone al lado de cualquier persona que pasa por la calle y toma nota sobre lo que dice, porque quiere hacer como una gran enciclopedia histórica de qué se está hablando en su tiempo. Es algo descomunal. Es un vagabundo que se alimenta de ketchup, porque es el único alimento gratuito de los restaurantes, y Joseph Mitchell, que tiene una paciencia inmensa, se pasa días y días y días escuchándole su historia y escribe una semblanza que es monumental. Todos los textos de Joseph Mitchell son buenísimos. Bueno, es más fácil, digo, y con eso cierro la intervención, rescatar la historia de un vagabundo, porque te puedes acercar a él y te puede contar su historia, o yo, de un pastor, cuando voy a Motos, una aldea perdida en la que él es el único habitante, Matías López es el único habitante, y yo puedo estar esperándole horas y horas a que baje de la montaña con su rebaño, y no baja y tengo que volver otro día, pero consigo hablar con él y consigo armar una historia en torno a su vida. Es más fácil que acceder a la casa de Ana Patricia Botín, la jefa del Banco Santander, y explicar cómo es su vida, dónde come, a qué restaurantes va, qué círculos de amistad tiene, qué se decide en esas comidas, qué se decide en esas cenas, a qué sitios de vacaciones porque no hay posibilidad de acceder a esos terrenos. Entonces creo que la crónica, y especialmente en Latinoamérica, y creo que esa idea en parte me la dio Martín Caparrós cuando lo entrevisté para Cuadernos Hispanoamericanos, se fija demasiado en tópicos, sangre, violencia, pobreza, desigualdades, que son muy loables que lo hagan. Yo soy el primero que lo hace por una mirada ética y de preocupación ciudadana, pero dejamos de lado esa tramoya del poder, sin la cual es imposible entender la sociedad. Y creo que una de las obligaciones de la crónica es entender la sociedad o de su tiempo o de otro tiempo, como ha hecho Álvaro. ¿Por qué especialmente en Latinoamérica? No me queda nada claro. Que haya una diferencia como de la crónica en Latinoamérica, como que rehúya investigar el poder más que en otros continentes. ¿En formato libro? Sí. Ah, bueno, es que es un problema de la industria, no del cronista, ¿no? Okay, perdón. ¿Daniel? Sí, no sé, o sea, creo que hay un par de ejemplos. Creo que, por ejemplo, Diego Enrique Osorno lo ha hecho bien en México. Incluso, digamos, se metió a hacer una semblanza de Carlos Slim en el momento que era el tercer hombre más rico del mundo y hace un poco eso, digamos, ve el mundo en el que se mueve Slim y cuáles son sus amistades, qué come y sus posturas. Lo hizo, digamos, también Diego Enrique
formato documental, que no es exactamente lo mismo, pero era un documental muy literario, digamos, con un guión muy bien armado sobre un alcalde en Monterrey, en San Pedro Garza García, que es, digamos, el municipio más rico de México, y era un alcalde que había llegado al poder proponiendo, digamos, su propuesta pública era asesinar en la calle a todos los narcos y delincuentes, y entonces era una especie de monstruo moral extrañísimo, y el resultado es brillante, digamos, la mirada en apariencia neutra del documental de pronto se va torciendo y al final tienes una sensación de asco de estar en presencia de este personaje durante tanto tiempo. Desde Estados Unidos, pero bueno, Francisco Goldman, que está un poco entre Estados Unidos y América Latina, sus primeras crónicas cuando empezó a cubrir la guerrilla en Guatemala, eran muy interesantes porque él tenía la experiencia de venir de una familia de un suburbio gringo, de las afueras de Boston, y de pronto ir a visitar a su familia guatemalteca en Ciudad de Guatemala, y era digamos, la alta burguesía guatemalteca, ¿no? Y tiene una crónica muy brillante que es la guerrilla vista por sus primas pijas o fresas o ricas, y lo que opinaban y lo que se habla digamos, en las fiestas de adolescentes guatemaltecas de buena cuna sobre lo que pasa más allá de sus jardines amurallados, ¿no? Y creo que es muy revelador, o sea, digamos, es una crónica muy valiente porque justo no teme meterse dentro de esa, digamos, de esa parte de la sociedad que él mismo se siente horrorizado, digamos, ante las opiniones de sus primas y de sus tíos, pero no teme en exponerlos y en exponerse a sí mismo como parte de ese grupo, que creo que es algo también atípico, digamos, en la crónica. Pero creo que hay uno que otro ejemplo. Es verdad que es raro encontrarlo en formato libro, y sí creo que, no sé, por ejemplo, en México, que es el caso que conozco mejor, sí se privilegia mucho ciertos temas, o sea, es verdad que hay una sobreabundancia de libros de crónica sobre, qué sé yo, las mujeres del narco, ¿no? Y entonces cada 5 años hay una especie de producto que no sabemos muy bien qué tanto tiene, digamos, como de trabajo de a pie periodístico detrás, pero que te vende una serie de primicias sobre las mujeres del narco y los coches en los que se mueven y cosas así. Y es una industria muy específica que no creo que sea exactamente lo de la crónica, ¿no? Es algo, ¿no?, un poco parasitario del mundo de la crónica. Yo me acabo de dar cuenta de que formulé súper mal mi pregunta, porque lo que quería decir en el fondo no lo dije, que es si a raíz de esta herida, este trauma que todavía estamos procesando de la pandemia, había surgido o se le está dando más espacio a dentro de la crónica literaria, el ensayo literario, etcétera, una orientación más filosóficamente pesada, con mayor densidad existencial. Y claro, no lo dije así. ¿Querías contestar tú eso? Por eso. Sí. A ver, a mí me pasó que sobre la pandemia, yo cuando llegó la pandemia estaba terminando el libro Pablo de Roca y lo terminé en la medida de que estaba escribiendo esta historia, este poeta perdido en el siglo XX chileno, y lo terminé también cuando vino el estallido, entonces me parecía que tampoco iba a hablar del estallido porque estaba escribiendo del siglo XX que era tan convulso, y esa es mi respuesta al estallido, esos últimos meses que terminé corrigiendo el libro. Y en el caso de la pandemia, yo creo que la pandemia nos obligó a muchos a repensar qué estábamos leyendo, cómo estábamos leyendo, qué escribíamos, qué íbamos a escribir, y a muchos, por lo menos en el caso mío, me puso en una discusión más o menos terrible porque, por ejemplo, tuvimos que reconstituir la memoria sin archivo. O sea, en general todos los materiales que teníamos, ir a biblioteca, consultar textos que estaban ahí, hablar con gente, eso fue mucho más difícil. Entonces, me acordé de cuando Eric Said, cuando Edward Said, al comienzo del mundo del texto y el crítico, en Crítica Secular, habla del caso de Eric Auerbach,
que básicamente Auerbach vienen los nazis, se va, si no me equivoco, a Estambul y ya escribe Mimesis sin tener la biblioteca. Y lo que sucede, yo creo que en el estallido es que, o lo que, con la pandemia más que el estallido, lo que sucedió con muchos de nosotros es que lo que estábamos escribiendo, no digo que fue similar, no había nazis, pero, y no había exilio, por lo menos en muchos casos, pero tuvimos que trabajar justamente, aprender a escribir, aprender a volver a narrar, aprender a escribir crónica, aprender a escribir ensayo, sin los archivos cerca. Sin ese diálogo cerca, con las librerías cerradas, con las librerías online, con los materiales que en el fondo estaban quedando los restos. Entonces, eso me pareció interesante porque yo creo que eso eventualmente terminó modificando la escritura y modificando también cómo leíamos y nos leíamos nosotros desde ciertos géneros. Hay un texto que publicó el UNAM, que era un ensayito, un ensayo bien breve de Mariana Enríquez, donde decía Mariana en ese ensayo: no tengo que aprender nada, no tengo que aprender nada, no quiero escribir nada, no tengo que aprender a tejer, no quiero aprender. O sea, ¿te acuerdas del primer año de la pandemia, donde todo el mundo aprendía una nueva artesanía, una nueva labor, macramé, crochet? Empezamos a hacer ejercicio físico en la casa, pintura, graffiti, lo que sea. Bueno, ese texto de Mariana para mí fue un momento muy, muy importante porque justamente me liberó de la responsabilidad de aprender, me liberó de la responsabilidad de tomar notas, me puso y me permitió justamente asumir mi miedo, mi neurosis, mi estrés postraumático, mi estrés traumático, mientras el mundo por un rato parecía acabarse. Entonces yo creo que ahí hay una situación crítica que todavía no alcanzamos a resolver, que todavía no alcanzamos a mirar, que todavía no alcanzamos a ver qué efecto tuvo, pero esos efectos fueron puntuales porque justamente nuestras bibliotecas, nuestras librerías, nuestras conversaciones de pasillo, nuestros encuentros en el café, nuestros encuentros en los bares, el modo en que en el fondo nos relacionábamos se volvió virtual y tuvimos que aprender a relacionarnos de nuevo y aprender muchas veces a leer de nuevo. A mí me gusta mucho, ahora no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo ese single, esa canción que duraba como 10 o 15 minutos de Bob Dylan que sacó para la pandemia, donde en esa canción Dylan lo que hacía era contar una y otra vez de modo interminable todos los referentes y todos los cantantes y todos los músicos que a él le gustaban. Y lo que estaba haciendo Dylan, yo lo escribí para la revista Santiago y fue una suerte poder escribirlo, yo creo que era justamente hablar de ese mundo que se había perdido. Colocar en fila todo lo que estaba desapareciendo, atrapar el siglo que en el fondo del cual había sido testigo y dejarlo consignado en ese momento, que era el momento de la pandemia, donde justamente la percepción o la cercanía de la posibilidad de la extinción se había transformado en algo cotidiano. Y ese gesto a mí me pareció un gesto, no digo relevante, me pareció un gesto que había que seguir. ¿Cómo nos reconstituimos justamente la ausencia? ¿Cómo nos reconstituimos cuando la biblioteca está rota? ¿Cómo nos reconstituimos cuando el archivo está roto? ¿Cómo escribimos justamente desde esos espacios donde lo que pensábamos que era la vida ya no es la vida? Y donde justamente las frases de buena crianza, las frases de autoayuda, las frases de valor, muchas veces sonaban vacías y solo nos devolvían a nuestra propia pena y sobre todo nuestro propio miedo respecto justamente a esa posibilidad de extinción. Qué hilado que es, Visama. Ya no desde el punto de vista temático, sino estilístico y de estructuración. Y a propósito que hablaron de José Martí, etcétera, otros grandes cronistas, Josep Pla en España, Eduard Bello aquí, o Carlos Monsiváis, bueno, igual bastante más reciente, pero son cronistas del pasado y ya estamos en los años 20 del siglo XXI. Ustedes, que me imagino que son lectores de estos grandes cronistas y escritores, notan en la crónica literaria o el ensayo novelado de hoy mismo cambios, diferencias en el estilo, en la estructura, en los tics, o son parecidos, son... Sí, a ver, sí y no, ¿eh? Sí y no. Por ejemplo, Chávez Nogales, un gran cronista español de los años 20, 30, especialmente. Chávez Nogales, en su momento, era muy respetado en la prensa, después fue completamente olvidado porque no se alineó con ninguna de las, entre comillas, y toda la falsedad que encierra la frase, dos Españas del momento de la dictadura. Era un espíritu libre. Y Chávez Nogales tiene una obra de crónicas en 5 volúmenes, es impresionante,
todo lo que escribió, además en muchos países distintos. Tú antes hablabas de, bueno, Hunter S. Thompson, pero claro, es que todo estaba ya inventado. Esa etiqueta de nuevo periodismo, que todos son etiquetas en esta vida, la no fricción igual no triunfa, pero todos son etiquetas. Y Hunter S. Thompson, ¿qué hacía Hunter S. Thompson o qué hizo Truman Capote, qué hizo Gay Talés, Joseph Mitchell, esa escuela americana? En España teníamos a Chávez Nogales anteriormente, teníamos a Ramón J. Sender anteriormente también, coetáneo a Chávez Nogales, que ponían en un mismo plano el estilo y la realidad. Creo que es la esencia de la crónica. Tú antes, no sé si de forma inconsciente o no, has distinguido literatura y crónica. No, me ha parecido entenderlo, vale, disculpa. Es que en algunos casos se tiende a separar y creo que a mí me parece un error. La buena crónica es literatura porque tiene una finalidad artística, porque tiene una vocación artística más que una finalidad, tiene un espíritu artístico. Es decir, que te permita, como decía Daniel antes, disfrutar del colorido del lenguaje, de las imágenes, de lo impresionista de su mirada. Y creo que tu pregunta era, ¿se hace hoy algo distinto? Sí y no, porque algunos lo hicieron muy bien en el pasado, como en el caso de Joseph Mitchell, como en el caso de Chávez Nogales, pero otros están revolucionando el género de una forma súper interesante. Alexievich, hablábamos esta mañana, abundamos un poco más. Alexievich es la primera periodista que ha ganado el premio Nobel por su trabajo de periodista. El fin del hombre, el fin del Homo Sovieticus, es las voces de Chernóbil. Los libros de Alexievich demuestran cómo, con dos grandes sentidos, el buen cronista tiene muchos más, ¿no? Pero con dos grandes sentidos, que es la escucha, poner las voces de los demás en primer plano, y segundo, el gusto por el estilo, el gusto por la estética, por la estructura, para mí algo fundamental en una crónica. ¿Qué estructura va a tener? ¿Qué textura va a tener el texto? Yo hice una cosa muy loca en el Peón, que partía de una partida de ajedrez del año 62, Pomar contra Fischer. Aquella partida tuvo 77 movimientos y quise estructurar mi historia a través de 77 fragmentos que incluso tuvieran cierta correlación con el movimiento, con el sentido del movimiento ajedrecístico sobre lo que iba a acontecer después en la historia. Es decir, en algunos casos cuando se comían a una pieza en el libro, acababa muriendo una de las personas que recuperaba su historia. Y creo que esa mirada de intención artística es lo que distingue el periodismo del día a día, el periodismo, digamos, nivel básico, a el periodismo que tantas revistas en Latinoamérica iniciaron, Gato Pardo, Malpensante, Etiqueta Negra. Fue muy importante en su momento y que creo que su destilación, su herencia, está siendo explotada mayormente hoy a través de los libros, como formato periodístico. Y creo que está en auge, creo que es un género que está en auge, el de los libros de no ficción periodística. Citabais a Mariana Enríquez, creo que ha sido interesante también su faceta de cronista, como no, John Lee Anderson. Es decir, gente que está yendo más allá y que deja piezas que se pueden leer pasado el tiempo. Sí, yo creo que sí hay cosas que han cambiado. No sé, a lo mejor no estoy lo suficientemente informado sobre la crónica del presente. De pronto siento que he hecho en falta gestos como con que quieran abarcar un momento histórico. O sea, no veo, por ejemplo, algo equivalente a lo que hizo Poniatowska con La Noche de Tlatelolco. No he visto esa crónica. Hay muchas crónicas, por supuesto, y está la crónica de John Gilbert, pero no he visto algo así con Ayotzinapa, digamos, con una especie de vocación omniabarcadora que haga un recorrido
con ese, no sé, como con ese arrojo y con esa voluntad de totalidad que tenía Poniatowska, o que tenía de pronto Monsiváis con el terremoto del 85. Se me pierden, o sea, creo que a lo mejor porque es el presente y hay digamos, una multiplicidad de textos y de propuestas, hay que dejar pasar un poco más de tiempo antes de decir como, esta es la crónica clave del estallido, o esta es la crónica clave que nos cuenta, no sé, digamos, la situación de la pandemia o cualquier otra cosa. Y en el momento me cuesta distinguirlo. Por eso sí creo que es verdad que las crónicas que de pronto empiezan a cuajar en libros y tienen otra temporalidad y que resisten, digamos, esa prueba del tiempo, por algo van quedando. O sea, que creo que ahí es lo que hace falta también, dejar que pase un poco de tiempo para verlo con más claridad. Sí creo que hay más crónicas muy específicas y de temas muy específicos, o sea, como que creo que me falta como lector este gesto omniabarcador de decir, voy a tratar de retratar un día, un momento importante del presente, o sea, como que eso lo veo menos, y veo más crónicas de me voy al pequeño pueblo perdido de la Patagonia, digamos un poco más como lo que hace Leila, que está muy bien hecho. Son dos intenciones distintas, digamos, no es por poner una por encima de la otra, pero creo que he perdido un poco como esa mirada de decir, este es el evento central de nuestro tiempo y quiero escribir una crónica lo más general posible y omniabarcadora. ¿Me permites? Solo No, que solo quiero decir que Daniel se tiene que ir. Se tiene que ir, y les quiero avisar que no, ni una mala palabra, se tiene que ir porque se tiene que ir al aeropuerto y tiene que viajar. Entonces, te disculpo porque son las 6:20. Gracias. Ya, no te vayas a caer. Perdón. Pero es que... No, que va. No, simplemente era dar 4 o 5 referencias que quizá puedan ser útiles a algunas personas, quizá las conocéis, ¿no? Pero creo que es muy importante ahora mismo leer estos libros. De Leila Guerriero, Zona de Obras. No sé si en Chile se ha publicado, en España sí, lo ha publicado Anagrama. La conocemos. Sí, no, el libro, Zona de Obras. Vale, perfecto. De Leila, sí. Sí, porque reflexiona sobre la crónica. Reflexiona sobre la crónica, son crónicas y reflexiones sobre la crónica, y es muy interesante. Después, La Crónica, todo junto, de Martín Caparrós, que es una compilación de sus mejores crónicas, pero cada una precedida por una especie de making of, de reflexión también sobre la crónica y sobre el oficio. Es muy interesante. De Joseph Mitchell, como hemos dicho, El secreto de Joe Gould, pero también La fabulosa taberna de McOrlis, que es una compilación de sus mejores crónicas de Nueva York y son geniales. Y buscando otros caminos, parecido a lo que ha hecho Álvaro, El orden del día, de Eric Boullard, que es un libro muy conocido y es extraordinario, sobre los años 30, Alemania, el nazismo, el pacto entre empresarios para apoyar a Hitler. Y el gran proyecto que está haciendo Scurati, un historiador, no es periodista, pero el trabajo que hace, yo diría que es más periodístico que de historiador, diría, sobre Benito Mussolini. Es una tetralogía sobre que casi radiografía prácticamente el día a día de Mussolini y del ascenso, el auge del fascismo, cómo pudo un pueblo resentido por la derrota después de la Primera Guerra Mundial, lleno de mutilados, lleno de heridos, lleno de gente cabreada con lo que sucedió con Italia en la Primera Guerra Mundial, cómo pudo sentirse atraído y caer en manos de un populista que en aquel momento, y es un juego de espejos con el presente, supo dominar a través de la prensa primero y después de sus arengas públicas a un pueblo necesitado de un mañana. Gracias, Paco. Antes de pasar a Álvaro, quiero aprovechar de recomendar, y no porque esté aquí y sea mi jefa, sino porque es muy bueno. Hay un podcast, un capítulo del podcast que tiene Marcela Aguilar con Francisco Moat, en que habla justamente de Joseph Mitchell. Y escúchenlo porque es súper entretenido y porque nos recuerda que, con todo lo increíble que es ese libro y la historia de Joseph Mitchell en general, igual tenía sus problemas con la verdad. O sea, se parecía bastante al final a su personaje, a Joe Gould.
Sé que debemos terminar pronto, pero quiero revolver un poquito la sopa, porque soy editora, no lo puedo evitar, y quiero decir que lamentablemente la crónica no está en auge desde el punto de vista de ventas y por lo tanto de los lectores. Bueno, de producción sí, hasta que la burbuja explotará. Mira, me acuerdo que Leila, en la década, no pasada, en la década antepasada, increíble, en los años 2000, ella ya decía, y por supuesto sin ninguna alegría, porque todo el mundo le preguntaba el auge de la crónica latinoamericana, y ella decía, no, o sea, buena onda, nos publican y eso ya es maravilloso, increíble, pero no hay lectores, tenemos muy pocos lectores. Y quiero agregar una cosa que tampoco es nada de feliz, y yo me acuerdo perfectamente, hace 15 años, digamos, año 2007, 2008, 2010, cuando nacieron los ebooks, se habló muchísimo, incluso se crearon editoriales, por ejemplo, Byline en Estados Unidos, de esta increíble oportunidad para, no nuevos, sino para géneros o para textos demasiado breves o demasiado largos que no se publicaban, y eso muchísimo en crónica, porque no tenían lomo. ¿Ya? Porque no tenían lomo, que eran demasiado flacos y, en fin, esa es una de las restricciones de la industria editorial. Entonces, ahora se iban a poder publicar reportajes sueltos, textos literarios de 50 páginas, capítulos incluso, ¿sí? Y todos iban a estar súper felices porque iban a ser libros baratos, buenos y bonitos y todo el mundo lo iba a leer. No pasó nada. No pasó nada, por supuesto que pasó y sigue pasando, etcétera, pero no fue como ¿sí? un nuevo impulso, y algo pasa ahí con la brevedad, la extensión o con la persistencia del impreso, etc. Álvaro, te he quitado la palabra, así que le voy a preguntar a él. ¿Crees que qué pasa ahí? Hay muchísimas posibilidades, pero hay un remanente, pareciera que lo impreso o la crónica sigue siendo escribir bonito. A ver, dos cosas. Yo creo que para hablar del presente yo siempre sigo pensando en que los problemas, que hay dos libros de crónica literaria que a mí me interesan mucho, de los cuales no se mencionan mucho, pero que para mí son relevantes. Uno es En busca del varón corvo de A.J. Simmons y el segundo es La mujer en silencio de Janet Malcolm. Son dos textos que para mí son relevantes respecto a la escritura de la crónica, de crónica literaria, por varias razones, porque son autores que se estrellan con su objeto y que no lo pueden comprender y que se les va yendo. Entonces, en el caso de Simmons con El varón corvo, el objeto se pierde de vista y trata de enfocarlo, y es muy bello cómo va merodeando en ese lugar. Y en el caso de Malcolm, en realidad el objeto no quiere estar cerca de ella, y Silvia Plath, ella ve, era una biografía de Silvia Plath y ve la historia de las biógrafas de Silvia Plath. Y es precioso cómo se estrella porque en el fondo el texto de Malcolm era una biografía de Silvia Plath, luego se volvió una historia de las biógrafas de Silvia Plath, y luego se transformó en una suerte del corazón de las tinieblas de Conrad, donde en el fondo del relato estaba Ted Hughes, una suerte de figura ominosa que prohibía la escritura sobre su mujer muerta, sobre sus mujeres muertas. Me parece que esos problemas son los problemas que siguen en el presente. Me parece que el problema de la crónica literaria es qué objeto chequeamos, qué objeto leemos, y cómo lo percibimos de un modo que sea distinto del modo que lo leen los otros. A mí me gusta mucho lo que hace Radio Ambulante. Me parece que lo que hace Radio Ambulante, por ejemplo, el trabajo que hizo Daniel Alarcón en Radio Ambulante sobre lo que sucede en un programa de televisión peruano, donde una chica que va a un programa de televisión peruano es asesinada por su pareja luego que ella confiesa que se ha prostituido. Y lo que hace Alarcón en ese podcast, que lo investigó con un texto escrito, fue tirar la hebra y en el fondo, a la luz de hablar de la televisión y del espectáculo peruano, terminó hablando justamente de las relaciones de la clase, de los lugares de la exposición y sobre todo de la relación del espectáculo y los cuerpos. Entonces me parece a mí que las cosas están sucediendo como de pronto en otros lados, pero los problemas siguen siendo los mismos. O sea, cómo enfocamos un objeto, cómo narramos objetos de un modo que no ha sido narrado antes, y por qué esas preguntas sobre esos objetos nos pueden afectar y pueden tener sentido para nosotros aquí mismo y ahora.
Por último, yo quiero pensarlo como un problema también urgente, porque en el caso chileno, hace 2 años tuvimos una campaña presidencial, tuvimos no sé cuántos candidatos presidenciales, y yo, por ejemplo, no leí un perfil decente de ninguno de ellos. O sea, no leí un perfil literario decente largo de ninguno de elos. Y habían un par, hay uno que tenía, no sé, uno que tenía antepasados nazis, otro que había escapado a Estados Unidos, manejaba su campaña a lo lejos, y hay unos seres de luz que habían increíbles como candidatos presidenciales, entre ellos el presidente, que tampoco leí un perfil a la altura del presidente de Boric. Entonces me parece que hay un vacío, hay una deuda, hay una pregunta. Y la pregunta no es solamente sobre los temas, la pregunta en el fondo es cómo tomamos estos temas desde una perspectiva que no han sido abordados y cómo eso justamente nos debería importar ahora por esa urgencia. Quiero ofrecer la palabra pregunta a nuestros cronistas, escritores, y mientras tanto alguien se decide, de puro fatúa, quiero aprovechar de recomendar, ya que la mencionaste, todo Janet Malcolm, todo en los archivos de Freud, el periodista del asesino, 42, no me acuerdo cómo se llamaba, 42 años fallidos, 42, ¿era así? Buenísima. ¿Alguien? Buenas tardes. En su presentación usted habló de la página al pie. Claro, en base a su investigación, me interesa saber por qué ustedes ponen ese efecto, esas letras tan pequeñas. Porque la generalidad de las personas tiene problemas a nivel visual. Y nos gusta mucho leer y la generalidad de las personas longevas también precisan ese dato tan importante que usted pone en letra pequeña. ¿Habría la posibilidad de que tuviera una altura o un modo de ver más legible? No entendí si es, Sí, es para... Sí, creo que colateralmente, ¿no? Lo que yo insistía era no entorpecer la lectura con notas al pie de página, pero ya que preguntas sobre la cuestión, más allá del tamaño de letra de los libros, no puedo tener una posición aquí que tenga más o menos sentido, pero sí, al final de mis libros yo lo que hago es, aunque no estorbe la lectura del lector durante la narración, hago un capítulo final de fuentes en las que no es una enumeración de fuentes, sino que es una narración del cómo se hizo, de dónde saqué cada uno de los datos. Si cuento, no sé, que había luna creciente, el calendario meteorológico, el calendario lunar, si cuento que había 3 jugadores de fútbol de la selección italiana, que aquel día, de dónde saqué esa información. Es decir, explicar al lector de dónde procede cada una de las informaciones. Es la sustitución natural de las notas a pie de página que usted decía que le costaba leer por el tamaño del LED. Sí. Un cuerpo de letra más grande. Lo propondremos. Gracias. Bueno, gracias por la charla, ha estado muy buena. Yo tengo una pregunta sobre un tema que se conversó, que fue como una discusión aparte, pero que me llamó mucha atención, sobre el cubrir a los dejados de la sociedad, ¿no? Los pobres, los marginados, los solos, etc. Que en su momento se mencionó que era más rentable, que era ético incluso hacerlo, que era más accesible, pero también me llama la atención que, y me voy a ir, pero voy a volver ya, no se pierdan. Pero estamos en un mundo donde se compite por la atención, ¿verdad? Hay muchos lugares donde uno se puede distraer, no solo la lectura. Y en ello también se incluyen, por ejemplo, las series, ¿verdad? La serie de televisión. Yo creo que muchos nos hemos visto entre la disputa de ver algo o leer algo, porque obviamente leer cansa, es un ejercicio, etc. Y no puedo dejar de pensar en esta serie, que es muy conocida, estas series de gente con mucho dinero, Succession, etc., que si bien es ficción, creo que a mucha gente le llama mucho la atención también saber cómo funcionan eso. Entonces, al final, ¿es realmente una falta de interés el que el periodismo cubra de esto? ¿Son barreras? ¿O es que al final, mira, ni siquiera yo tengo claro la pregunta, pero, pero es un poco eso, como también yo creo que a la gente le interesa, también si es que hubiera un perfil de, no sé, el verdadero Logan, que no sabemos que es ficción, etc.,
pero también nos interesa esa otra persona, ese abandonado, ese Joe Sí. Good. Pero claro, lo dijo Diego que se fue. Lo ideal, me imagino, sería poder tener el perfil de los dos, pero Claro, totalmente, sí, sí. Gracias. No, has dicho una cosa que creo que es interesante también complementar, cuando tú decías que Succession, yo no he visto la serie, no soy consumidor de series, pero que refleja, desde la ficción, refleja una realidad, y eso es algo que quiero subrayar en esta mesa. Que algo sea ficción no quiere decir que no vaya en busca de la verdad. Eso es importante. Por eso Ana Karenina y por eso tantas novelas clásicas siempre nos interpelarán, ¿no? Porque cuentan verdades, cuentan realidades, aunque utilicen la ficción para ello, para llegar a ese punto. Después, sí, evidentemente, hay que captar la atención, hay que captar la atención. Y tú decías, no se llega por barreras, por obstáculos, a narrar los entresijos del poder de una forma, como decía Álvaro antes, con interés literario. Álvaro no criticaba que no hubiera perfiles de los candidatos presidenciales que recorrieran su vida. No, pero lo que pide Álvaro vale pasta, vale mucho dinero. Tienes que tener a un periodista o un cronista que se dedique quizá un mes a poder recopilar todos esos testimonios de amigos, de personas que trabajaron con ellos, de curiosidades, de anécdotas, y después que lo sepan escribir bien, ¿no? Como, no sé, Joseph Zárate es otra de las voces que ahora mismo están en auge. Cuando yo digo que la crónica está en auge, no me refiero a ventas, me refiero a en auge artístico. Es muy rica la paleta de cronistas que ahora mismo estoy leyendo Los intrusos de Carlos Manuel Álvarez, premio Anagrama de crónica. Una escritura muy estética. Está contando el suceso de Cuba, de la revuelta de unos artistas comprometidos contra el régimen cubano, pero es tan interesante lo que cuenta como cómo lo cuenta, porque si no, no merecería seguramente ser impreso en las páginas de un libro. Con un periódico ya habría suficiente, ¿no? Y bueno, cedo la palabra a Álvaro, que complementará este batiburrillo. Sí, a ver, muy breve. Yo ayer terminé de participar como guía en un taller de crónicas de migrantes que organizó que armó la revista Anfibia. Era un taller de crónica donde estaba una escritora y periodista que se llama Sonia Budassi, argentina, estaba yo como escritor chileno, la mitad de los participantes eran chilenos, la mitad de los participantes venían de Chile, porque algunos de los que eran chilenos y otros eran migrantes, y otros eran argentinos, y trabajamos con la Organización Internacional de la Migración. Cada uno, eran 30 participantes, cada uno de esos participantes va a escribir un texto de crónica que va a salir a la revista Anfibia, en algún momento está siendo editado. Y a mí lo que me pasa con la pregunta sobre el objeto era que en esos textos yo alcancé a leer o estaba leyendo el mapa del presente, el mapa de las lenguas, el mapa de las nuevas lenguas, el mapa una suerte de mapa y cartografía de la América Latina actual, la pregunta sobre cómo se mueven los cuerpos, cómo se mueven las identidades, cómo se cambian los lenguajes, cómo cambia la palabra. Entonces me parece a mí que esa pregunta para mí fuera importante, no solamente por cubrir un sector específico de la sociedad que eventualmente puede ser, comillas, tildado marginal o periférico. Lo que me parecía relevante era que justamente cuando estábamos trabajando en esas crónicas, estábamos leyéndonos y conversando sobre ellas, lo que estaban ahí en eclosión a la vista era la lengua del presente. Era el mundo del presente, eran los códigos del presente, eran las zonas de ese presente que en cierto modo se volvían urgentes, y más allá de decir que esto tiene sentido o no tiene sentido, puede ser narrado o no puede ser narrado, justamente estaban apareciendo nuevos lenguajes, y con esos nuevos lenguajes también realidades que nos estaban siendo contadas, y a mí me pareció súper importante aprenderlas también. Ya usamos de su tiempo y estamos pasadísimos. Muchísimas gracias Paco, Álvaro, y sobre todo... ¡Ay! ¿Puedo dar la palabra a una pregunta más? La última. Hola. Bueno, muchas gracias, agradecerles por su amplia reflexión en torno a estos temas. Y era una pregunta que trataría de focalizarla un poco, la puede responder en conjunto si les acomoda, que es con respecto a que, bueno, como ustedes son escritores y se acercan mucho a todos los temas que son literatura, lo de la crónica, tenía la duda con respecto a que
esto siempre se ve sujeto como a disposiciones editoriales, de dónde se publica, de quién lo publica, etc. Pero en cierto modo el escritor es el primer editor, que es quien está como manufacturando el asunto. Al final lo que entrega es lo que después pasa a publicarse y a presentarse en otros lugares. Y tenía la duda en torno a cuáles son de algún modo sus criterios o sus políticas editoriales a la hora de escribir. Se mencionaba un poco lo del archivo, lo del estilo, que es en el fondo lo que qué es aquello según ustedes, qué es lo que acaba por entrar en la crónica, acaba por dejarse afuera, porque es muy difícil dar cuenta de todo. Por ejemplo, dar cuenta de todas las fuentes. De repente ni siquiera se quiere dar cuenta de todas las fuentes. O no se puede incluir todo. Entonces, ¿cuáles son de algún modo esos criterios que ustedes ocupan para decir, ya, esto va para la crónica, o esto es perteneciente de la crónica que estoy haciendo? Eso no, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Espero haber entendido bien. No sé qué decir Paco ni Andrea, pero a mí me pasa con lo que hace la crónica en general, es fijarse en objetos que no se fija normalmente otro género. Y al fijarse, estoy pensando que hay unas mejores crónicas que leí y nunca olvidé leer, es un texto de Grail Marcus que debe haber publicado en 2004 en Rolling Stone sobre un show de Nirvana el 93. Y en ese show de Nirvana a Kurt Cobain se tiraba sobre el público, como se tiran y los guardias de la banda, los guardias del show no reconocían, no eran capaces de saber que era el cantante. Entonces no le permitían volver al escenario. Y era uno más de los que estaba en el público. Me parece que la crónica lo que hace es hacer cosas como la que hizo Marcus con Cobain. Encontrar una imagen que sea capaz de resumir un mundo. Y al resumir el mundo es capaz de entender y cruzar muchas cosas justamente a partir de esa imagen y a partir de esa historia. Es contar justamente lo que otro no está contando, o contarlo por el lado, contarlo de un modo distinto justamente para demostrarnos justamente que esos órdenes, que esos márgenes, que esas fronteras, que esas ideas en realidad son porosas y además son susceptibles de cambio y son susceptibles de ser leídas justamente de modo simbólico. Eso yo creo que para mí, no sé si te responde la pregunta. Bueno, por complementar, para mí la pregunta básica a la hora de escribir una línea es: ¿para el lector será beneficioso? No para mí, para el lector le interesará este dato. Si no le interesa, aunque me haya costado mucho encontrarlo, si después no funciona, he de ponerme todo el rato en la piel del lector. Y ya una cuestión personal, los arranques y los finales de cada capítulo. Para mí es básico, es el eje motor. Si tengo 77 fragmentos o 49, como el último libro, cada uno de esos fragmentos tiene una estructura interna propia, un arranque, una primera frase. Una primera frase que en el caso de la primera frase de cada libro será el diapasón que marque el tono de todo el libro, que lo va a impregnar todo. Y yo escribo siempre fragmentario, siempre, y lo que sí que escribo siempre es la primera frase, la primera, y la última, porque creo que es la única forma de primero coger bien el tono y después tener ya todo el libro en la cabeza para cerrarlo. Y bueno, es una manía personal. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo ya los tenía despedidos. Nuevamente, gracias a ustedes por venir. Hay un café ahí atrás.